En los versículos anteriores vimos cómo el apóstol Pablo ha exhortado a Timoteo de la necesidad de proteger a la iglesia contra diferentes peligros doctrinales y de conducta que estaban espiritualmente afectando a la iglesia de Éfeso. Por lo que Timoteo veíamos que debía de enseñar y demandar con toda autoridad principios y verdades que eran necesarias para evitar, por un lado, el error y por otro lado, las conductas pecaminosas. Pablo le dice a este fiel siervo: ninguno tenga en poco tu juventud. Hemos comentado que quizás entre una de las posturas que es muy lógica es que algunos consideraban a Timoteo joven por el cargo que se le había asignado, es decir, de haber sido nombrado como delegado apostólico. A lo largo del establecimiento de las primeras iglesias, hemos visto la colaboración de este joven discípulo Timoteo para edificar, para instruir, aún para aplicar medidas disciplinarias en algunas de las iglesias, como fue el caso de la iglesia de Corintios. Recordemos que a la iglesia de Corintios fue enviado para atender diversos problemas que se estaban dando en ese momento. Estos problemas estaban afectando de una y otra manera a la iglesia. Por un lado, recordamos aquellos hombres que se decían o creían ser espirituales, diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y los más espirituales decían: yo soy de Cristo. Entonces era necesario que Pablo, por medio de las instrucciones que da en esta carta, el apóstol Pablo, fuera y exhortara firmemente a la iglesia. Y les exponiera y les dijera que simplemente ellos eran servidores por medio de los cuales ellos habían creído en Cristo. Y eso, decía Pablo, según el don que cada uno le concedió el Señor. No era un asunto sencillo, como tampoco lo fue el caso que se menciona en el capítulo 5, también de 1 Corintios 5, el caso del incesto. Así que eran casos sumamente difíciles que tenía que atender Timoteo. Y por lo tanto, era necesario que se atendieran con toda autoridad y diligencia. Y citando también las palabras del apóstol Pablo, para que la iglesia no se leudara a causa del pecado. Ahora bien, si consideramos que en aquellos tiempos, con respecto a Timoteo, el apóstol Pablo tenía 30 años más que él y además tenía mayor autoridad que él, pues recordamos que no era delegado, sino era Pablo, apóstol de Jesucristo. Y recordamos que en algunas ocasiones le resultaba difícil mantener su autoridad frente a hombres que eran contenciosos y que buscaban tomar ventaja en la iglesia, tal como lo recordamos en la iglesia de Galacia. Por lo tanto, cuanto más a este joven muchacho. Estas situaciones que vemos en este pasaje no es algo que solamente sucedió en aquellos tiempos. Esto sigue siendo una realidad también aquí y ahora. Han llegado este tipo de hombres sensuales que los hemos llamado de acuerdo al libro de Judas, que al ver la juventud de algunos de nuestros hermanos que ejercen o han ejercido el pastorado, han intentado hacer exactamente lo mismo que vemos en estos falsos líderes. Tomar en poco su juventud, tratando sutilmente de menospreciar su autoridad, con el propósito de después levantarse a sí mismos. Pero el Señor es fiel, el Señor los ha expuesto, han sido confrontados y la mayoría de ellos expulsados. Todo esto por eso es de mucha instrucción para la edificación de nuestra iglesia. Así que la manera ahora en que Timoteo, y no solo Timoteo, sino todo joven ministro, puede contrarrestar esa, entre comillas, desventaja de su juventud,
es siendo ejemplo, como lo veíamos en el pasaje anterior, de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. Cada una de estas virtudes, por un lado, refleja una poderosa obra del Espíritu Santo que ha transformado el corazón del creyente, pero por otro lado, cuando ves esas virtudes también confirmas la autenticidad del llamado al pastorado. Cuando estas virtudes son evidentes, producirá, por supuesto, en los verdaderos creyentes un sincero amor, un respeto y un deseo de imitarle. De lo contrario, la falta de congruencia va a llevar a que la persona, el pastor o el líder, sea desacreditado por cualquier área que pudiera estar fallando, y por otro lado traería blasfemia al nombre del Señor Jesús. Así entonces, después de mandar estos aspectos fundamentales en la vida de los pastores, ahora va a tratar un asunto de gran relevancia nuevamente el apóstol Pablo con Timoteo. Pero no solamente tiene implicaciones personales, como lo fue el pasaje anterior, porque ahora lo que vamos a ver tiene implicaciones personales y para toda la iglesia. Pablo le dice en el versículo 13, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, le dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Inicia Pablo por segunda vez diciendo en tanto que voy. Pablo ya le había manifestado también, si tú recuerdas en esa misma epístola, su deseo de estar pronto con él. Pablo le había dicho que esperaba estar pronto con él, pero que si tardaba, él tenía la necesidad de que él supiera cómo debería de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pero Pablo, decíamos que era realista. Pablo sabía que había muchos inconvenientes que no estaban en su mano, dependía mucho de la providencia de Dios para que él finalmente pudiera estar con Timoteo. Mientras tanto, era necesario instruirle en diferentes asuntos de suma importancia dentro del culto público de adoración. Esto traería repercusión, no solamente, como lo hemos dicho, en la iglesia de Éfeso, sino también en todas las iglesias de Asia Menor y, por supuesto, en comunidad bíblica de la gracia. Por su lado, Timoteo, sin duda alguna, sí tenía un anhelo, un deseo, un buen ánimo de que su maestro y apóstol le visitara, porque esto de alguna manera iba a respaldar todo lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo por carta. Cuando él llegara, entonces iba a respaldar todo lo que finalmente le había delegado. Ahora bien, a pesar de ser un ministro que recordamos desde su juventud fue muy fiel, y así había permanecido durante muchos años, mostrando diligencia continua a las cosas del Señor. Por lo tanto, años atrás Pablo lo había llamado a su equipo misionero. Ahora era necesario a este fiel colaborador animarlo a trabajar y a esforzarse de todo corazón, entre tanto Pablo llegara, al menos en deseo. Pablo no está pensando en establecer algunas buenas ideas con esto que tiene con respecto al culto público de adoración, sino más bien era una vez más necesario restablecer el orden que se había interrumpido, y hay varios aspectos por los cuales se pudo haber interrumpido. Uno de ellos, quizás por el cansancio del ministerio que pudo haber experimentado Timoteo, pudo haber sido uno de ellos. Otra pudo haber sido por tantos problemas que estaba experimentando, y es una realidad, Timoteo, que también lo llevara a invertir demasiado tiempo. Pero creo que otro de los aspectos por los cuales Pablo tiene que reordenar el culto de adoración, y lo vemos a la luz desde el primer capítulo, es que estaban dando genealogías interminables, fábulas profanas y de viejas, como decía, y se estaba predicando el error desde el púlpito. Así que era necesario corregir todo esto. Habían tomado el púlpito los asimismos llamados doctores de la ley. Esta exhortación trasciende más allá de Timoteo,
Es como si el mismo apóstol ahora nos dijera a nosotros mismos: ten cuidado no solamente de los falsos maestros, ten cuidado también de las ocupaciones, ten cuidado de los problemas, ten cuidado del ocio, de aquello que pudiera ser lícito, pero finalmente te lleve a perder el tiempo. Y más bien debemos trabajar en nuestra principal responsabilidad, dice Pablo, que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cualquier ministro de Cristo debe de ocuparse en estas cosas si es que realmente desea edificar la iglesia de Dios. Y dicho de paso, no es parte de lo que habíamos estudiado ya nosotros en Hechos capítulo 6, cuando todos los apóstoles habían visto la necesidad de delegar una serie de actividades a los que hemos denominado, no se llamaban en ese momento todavía así, diáconos, aquellos 7 hombres de nombre griego, para que se ocuparan de una serie de aspectos administrativos de la iglesia, porque dice Pablo que había una prioridad para los ancianos, para los pastores, diciendo en Hechos 6:4 lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces vemos que es algo que los apóstoles ya habían establecido acerca de la importancia de esta. Y curioso, se da en momentos de problemas, de confusión y del crecimiento desmedido de la iglesia de Jerusalén. Y aquí se da el orden que establece Pablo en medio de conflictos que estaban también experimentando. De no hacerlo así, entonces veíamos que el daño espiritual para la iglesia de Cristo será muy serio. Por un lado, cuando esto no se hace, se debilita a los verdaderos creyentes. Y por otro lado, los falsos creyentes finalmente van a ser arrastrados al error. Así que es necesario que tanto el pastor como la iglesia estén continuamente siendo nutridos por la verdad. Por eso Pablo lo manda y le dice: no descuides, atiéndelo y hazlo con toda diligencia y con todo el corazón. Pablo entonces inicia diciendo de 3 aspectos importantes que se deben de reordenar dentro del culto público: la lectura. Ahora, cuando uno lee la lectura, inmediatamente te llega a la mente decir: pues le está diciendo no descuides tu lectura devocional. En este momento Pablo no le está refiriendo a eso. Más bien, Pablo le está diciendo que no descuide la lectura pública. La lectura pública de las Escrituras. Y para que quede muy sencillo a partir de este momento, es algo muy similar a lo que nosotros hacemos en la lectura del Antiguo Testamento, como hoy lo llevamos a cabo con la lectura del capítulo 1 del libro de Números. De manera similar lo debería de llevar a cabo también Timoteo. La lectura pública de las Escrituras fue de suma importancia en momentos críticos del pueblo de Israel. Como por ejemplo, hay varios ejemplos, pero yo quisiera citar uno para que nos quede claro cómo es que llegó esa lectura al día de hoy a nuestra iglesia, o a la iglesia del Señor, pero finalmente a una de ellas que somos nosotros. ¿Cómo llegó? Te decía yo que llegó en momentos críticos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba regresando del exilio, de aquel exilio de Babilonia, que bueno, finalmente después Ciro, rey de Persia, finalmente también conquista a Babilonia. Pero bueno, regresa el pueblo de Israel finalmente a Jerusalén. Y recordamos que era necesario que ellos retomaran su identidad, y no solamente su identidad como pueblo del pacto, pero también sus compromisos de fidelidad que deberían de tener, los cuales incluían una conducta pura, tanto individual como comunitariamente. Era importante que retomaran su identidad como pueblo del pacto y la conducta pura tanto individual como comunitariamente. Y esto lo podemos ver a la luz de Números capítulo 8, versículo 8. Números 8:8 dice: y leían en el libro de la ley, de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora bien,
Es interesante ver en este pasaje, puedes ver todo el capítulo y te va a quedar mucho más claro, pero puedes ver algo interesante que es lo que procuramos hacer también nosotros. Dice que no solamente leían, sino procuraban darle sentido a lo que se leía. Hoy podríamos llamarle la breve meditación. ¿Qué es lo que nosotros llevamos a cabo? Bueno, eso lo hacía el pueblo de Israel y lo hicieron en momentos difíciles. Te decía que uno fue cuando regresan del exilio, otro fue cuando el rey Josías finalmente vuelve a encontrar la ley de Dios, convoca a todo el pueblo y es leída también delante de todos ellos. Ahora bien, esta misma práctica era llevada también en el culto de adoración de las sinagogas, donde recordamos que el ministro escogía quién sería el predicador de cada día de reposo. Entonces, el predicador tomaba el libro de la ley que correspondía y sobre él seguiría el sermón que correspondería. Para que quede más claro lo que estamos hablando, la manera en que se llevaba en el culto de adoración de los judíos, podemos recordar en el mismo Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16, cómo se llevaba a cabo el culto de adoración dentro de la sinagoga. Primero recordemos que cuando vino el Señor Jesús, de acuerdo a Lucas 4, 16, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a contextualizar un poco lo que estamos hablando. Primero, recordemos que una vez que inicia el ministerio del Señor Jesucristo, sale, y al menos lo podemos ver a la luz de Juan capítulo 2, empieza a hacer señales y prodigios. Dentro de las señales y prodigios, recordemos que va a las bodas de Caná, donde finalmente convierte el agua en vino, por un lado, y más adelante en el mismo capítulo 2, recordamos el celo por la casa de Dios, donde nuevamente Él hace el azote de cuerdas y echa fuera a todos aquellos hombres que se encontraban lucrando dentro de la iglesia. El punto interesante sería el siguiente: la popularidad o la fama del Señor Jesucristo empezó a crecer naturalmente en todas las regiones. Así lo dice Lucas 4 en los versículos anteriores. Ya la fama de él había crecido por toda la región. De tal manera entonces, o contextualizando esto, cuando él llega nuevamente a su ciudad natal, lo observa aquel ministro de la sinagoga y evidentemente era alguien interesante o importante que pudiera leer las escrituras. En ese contexto, el ministro le da el libro de la ley, dice del profeta Isaías. Y podemos irnos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer lo que el Señor leyó. Lucas 4, diecisiete. Dice el texto: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, no solamente entonces vemos que leyó el capítulo, por decirlo de alguna manera, que correspondía, sino que dio la interpretación del capítulo. Lo que registra Lucas solamente es un muy breve resumen de la predicación que dio el Señor Jesucristo con respecto al texto, donde Él finalmente dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora,
Por eso era muy interesante entenderlo. Por un lado, los judíos estaban con la expectativa del Mesías, por eso era el pueblo del pacto, de aquella promesa que esperarían en el Mesías. Ahora el Señor Jesucristo retoma esto, pero ya no habla del Mesías. Ahora el Señor dice, yo soy el Mesías. Y por eso dice que todos los ojos estaban sobre él, y no solo eso, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Era algo verdaderamente maravilloso lo que estaba sucediendo. Esos hombres se quedaron atónitos, no podían entender lo que estaban oyendo. ¿No acaso es este el hijo de José el carpintero? Y obviamente empiezan todos esos cuestionamientos carnales. Sin embargo, en medio de ello, por eso dice, todos daban buen testimonio de él. No solamente en ese texto vemos que continúa la práctica a la luz de lo que encontramos en el Nuevo Testamento, sino también, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 14, lo cito yo. Vemos otro pasaje donde vemos, por ejemplo, a Pablo y Bernabé que pasan por una sinagoga y vemos que el culto de adoración dentro de la sinagoga es similar a lo que hemos comentado. Dice Hechos 13, 14 y 15 en la primera parte. Ellos, Pablo, Bernabé, sus compañeros, dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas. Ahora, era importante que llegáramos hasta este punto porque a la luz de estos pasajes entonces podemos ver con más claridad que esta práctica que era llevada en la sinagoga se traslada a lo que era la iglesia primitiva, lo que era la iglesia temprana. Ahora, la iglesia temprana durante mucho tiempo, así como lo vimos en la sinagoga que entró Bernabé y Pablo, leían la ley a los profetas, luego añadieron los salmos, pero más adelante, ya en la iglesia primitiva, también añadieron porciones del Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, las cartas apostólicas. Y esto lo podemos ver en textos como Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses capítulo 4, versículo 16, para ver cómo continuaba esta práctica, esta tradición de la lectura de las Escrituras ahora en la iglesia temprana. Colosenses 4, 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Otro texto más donde vemos que continúa en la iglesia temprana es primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27. Primera de Tesalonicenses 5, 27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y en fin, hay otros textos, pero creo que son suficientes para entender a qué se está refiriendo Pablo ahora en el versículo 13. La exhortación es muy clara, ahora debemos de ser muy diligentes en la lectura de las Escrituras. En la medida que somos enseñados, somos corregidos, somos redarguidos e instruidos por ella, nosotros también vamos a poder enseñar y transmitir la verdad a otros. No debemos olvidar el contexto del peligro y las consecuencias que hay por las cuales Pablo está haciendo esta exhortación, de apartarse de la palabra de verdad, de hablar vanas palabrerías, que además, como lo hemos dicho, de no edificar al propio ministro ni a su iglesia, conducirían a algunos o a muchos a la apostasía. Por eso, como Pablo lo manda, debemos de ocuparnos diligentemente en las Escrituras. En las palabras de Pablo se diría de la siguiente manera, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esto nos va a llevar a ser muy cuidadosos con nuestra doctrina, con lo que escuchamos cada día del Señor en esta iglesia. Debemos de ser cuidadosos que
lo que cada domingo se predica aquí no vaya a ser algún invento del corazón de alguien de los que vengamos a predicar. Por eso debemos de ser diligentes como los de Berea y confirmar que todo pareciera ser que está dentro de lo que es la palabra de Dios. Por eso Pablo manda con urgencia que nos ocupemos en esta lectura, si es que en verdad deseamos edificar la iglesia. Y ahora, tomando el texto del apóstol Pedro, diría, no solamente para que nuestras palabras sean, como lo dice Pablo, conforme a las palabras de Dios, sino para que nuestra conducta, nuestra fe, nuestro amor y nuestro espíritu estén perfectamente fundadas en la palabra de Dios. Ahora, como pudimos ver en el texto de Nehemías, en el texto de Lucas, donde el Señor entra, se sienta en la sinagoga, lee las Escrituras, veíamos dos aspectos interesantes. Con respecto a Nehemías, dice que leía y daba sentido a la Escritura. Con respecto al capítulo 4 del libro de Lucas, vemos que el Señor leyó, ¿verdad?, el libro de Isaías, pero luego lo interpretó. Así que la implicación de la importancia de la Escritura es que después de ser leída, solamente era el preámbulo para llevar a cabo la predicación, la enseñanza. ¿Para qué? Para que los oyentes pudieran comprender el sentido de esta. Eso es la primera parte con respecto a la lectura. Pero Pablo continúa diciendo, no solamente va a ser suficiente leer. Dice, es necesario también exhortar. Y este punto también se convierte en algo necesario e importante. ¿Por qué? Es muy bueno que nosotros podamos explicar cualquier texto en su contexto. Es bueno, expositivamente. Sin embargo, no tendría la misma eficacia si nosotros no lo aplicamos en el sentido de lo cual se está hablando. Debemos de aplicar toda verdad que se predique. Lo que quiere decir es lo siguiente. Por un lado, la exhortación va a involucrar, quizás, como lo hemos visto en la predicación del hermano Héctor, una consolación. Pero juntamente con la consolación también implicaba una exhortación. Porque si es cierto que nos esperan las moradas eternas, también es cierto que nuestra responsabilidad como hijos redimidos era mayor. O también puede ser que seamos exhortados por medio de la palabra al ver nuestras deficiencias en cuanto a nuestra conducta, como lo veíamos a la luz del texto anterior que estudiamos la semana pasada, es decir, las virtudes de la palabra, de la conducta, de la fe, del amor, etc. Entonces es necesario, es indispensable que tengamos que llevar a cabo todo este tipo de exhortación. Y es importante que sea de acuerdo al sentido de la Escritura. ¿Por qué digo al sentido de la Escritura? Porque no se vale que yo agarre un texto para tratar de adaptar y dirigirla, si está más bien a una exhortación, para dirigirla a una consolación. Debe de ser dirigida de acuerdo al sentido de lo que está hablando Dios. Siempre ha habido una aplicación en el contexto en que se escribió, es decir, a la audiencia original, el autor original, hay una aplicación, pero también tiene una aplicación para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y es indispensable que nosotros lo estemos aplicando. También implica que nosotros por medio de estas exhortaciones estemos constantemente hablando de las recompensas, como lo hemos visto también en la escuela de teología, acerca de la ley de Dios. Hay recompensas cuando nosotros la guardamos, es decir, recompensas por la obediencia, pero también hay consecuencias por la desobediencia. Y todos estos aspectos es necesario que se estén llevando a cabo. A pesar que esto debería de ser algo natural y esencial en la mayoría de los púlpitos, sabemos que hoy en día hay muchas iglesias que nunca exhortan, solamente entretienen o divierten a los oyentes. Y lo más triste que puedo decir es, no solamente iglesias carismáticas, sino iglesias de sana doctrina,
Han dejado de exhortar y no solamente tienen consecuencias ahora, sino tendrán consecuencias graves conforme dejen de hacerlo. Consecuencias graves, finalmente se va a terminar corrompiendo por cuanto no hay una exhortación continua desde el púlpito. Ahora, Pablo continúa, no solamente es necesario la lectura, no solamente es necesaria la exhortación, también es necesaria la enseñanza. Y este aspecto es sumamente importante. La enseñanza sistemática de la palabra de Dios o la enseñanza ordenada de la palabra de Dios. Y aquí retomaríamos lo que procuramos hacer con diligencia en esta iglesia o en estas iglesias, en este púlpito. Y es la predicación expositiva, y es la predicación versículo por versículo, y es la predicación libro por libro. Es importantísimo que se lleve a cabo o que se dé todo el consejo de Dios para que la iglesia pueda crecer sanamente. Ejemplo de esto lo hemos tenido a lo largo de la historia con grandes hombres de Dios. Hombres como Martín Lutero, que llegaron a predicar 4 veces los domingos. Hombres como Juan Calvino, que predicaba 2 veces por domingo. Y tenían una serie de enseñanzas, como hoy las tenemos por la iglesia de Guadalajara, entre lo que son las enseñanzas normales de domingo y otros tantos hombres de Dios que predicaban de esta manera las Escrituras. John Owen, Baxter, Martin Lloyd-Jones y muchos otros hombres que han sido diligentes en la enseñanza sistemática de las Escrituras. Ahora, a la luz de lo que hemos comentado, a la luz de lo que hemos estado entendiendo, hemos visto con claridad cómo la iglesia primitiva leía a Moisés, la ley de Moisés, leía a los profetas, leía los salmos. Vimos que después añadieron las cartas apostólicas, como lo hemos visto en los pasajes que ahora mencionamos de Colosenses y de Primera de Tesalonicenses. Y esto debería también de llevarnos a meditar algo. Nosotros, en cuanto a nuestra liturgia, no hemos inventado nada. No sacamos algo de la imaginación, o por decirlo, cuando el hermano Joseph de alguna manera nos dio los rieles para ser guiados, vemos que todo esto tiene un buen fundamento dentro de las Escrituras. Ahora, cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, esto debería entonces llevarnos a tener una mayor expectativa de lo que recibimos de él. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no nos estamos apartando ni a izquierda ni a derecha del plan de Dios. Y no solo no nos estamos apartando, cuando vemos que estamos leyendo la ley por medio de números, si fuera el caso, vamos a leer los profetas cuando nos toque, ya hemos leído aquí números. Por otro lado, en el Nuevo Testamento estamos leyendo Primera de Timoteo, se ha predicado aquí el libro de Hechos, el hermano Héctor predica el libro de Juan, y entonces vemos que de alguna manera estamos llevando a cabo lo que se hacía en la iglesia primitiva. Pero además de todo eso, en nuestra escuela teológica, como se anunciaba, procuramos seguir también conociendo más acerca de las verdades, las principales verdades o las principales doctrinas que tienen que ver con nosotros, con el cristianismo. Así que todo esto debe de llevarnos a que cada día tengamos una mayor expectativa cuando vengamos, porque cuando venimos estamos llevando a cabo la voluntad revelada de Dios en cuanto a la enseñanza. Y yo decía lo siguiente: cuando alguien te pregunte, ¿por qué el Señor está añadiendo personas a esta iglesia? ¿Por qué el Señor se mueve como se mueve aquí? ¿Por qué está salvando continuamente a las personas? ¿Por qué obran nuestros familiares y aún en las personas que nos visitan? ¿Por qué está llevando a la edificación de su iglesia? Yo resumiría la respuesta en lo siguiente: ¿qué es lo que estamos haciendo? Escritura, exhortación, enseñanza y oración. Esa es la respuesta. Y de ahí viene el agrado de Dios, el Espíritu de Dios que viene y convence de pecado, justicia y juicio, el Espíritu de Dios que viene y revela la obra de Cristo, el Espíritu de Dios que viene y edifica su iglesia por medio de solamente llevar a cabo lo que Él ha demandado. Sumamente necesario.
Alguien me podría decir, oye, pero aquí no habla, dijiste 3, dije 4, pero ahora yo leí 3. Pero recordemos que en el capítulo 2 de esta misma epístola ya Pablo había dicho que hagamos rogativas por todos los hombres, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ok, por eso agregué aquí y oración. Ahora decía, por otro lado, la mayoría viene de iglesias muertas, de iglesias donde el Espíritu de Dios no se mueve, donde hay obviamente crisis espiritual. ¿Por qué hay crisis espiritual? Ahora ya también puedes tú dar una pequeña respuesta. No se quieren someter a la enseñanza del apóstol Pablo, así que prefieren enseñar muchas veces, en lugar de enseñar muchas veces, prefieren poner una hora de cantos o prefieren llevar algunos asuntos temáticos, y no me voy a meter con el asunto que hoy está en boga, porque hay personas que pudieran llevarlo a cabo durante todo el... No estoy hablando que bien informen como lo hizo un predicador de Santo Domingo, es otra cosa, para que aclare el punto, sino más bien que utilicen el púlpito para dar una conferencia que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y ese es el problema de muchas de las iglesias, y dar muchos temas como puede ser la depresión, la ansiedad, etcétera, pero no predican el evangelio, pero no sacan las escrituras, no lo exhortan por medio de ella. No enseñan. Crisis espiritual que están viviendo. Ahora, hemos comentado con algunos de los hermanos que dicen, bueno, eso son las iglesias carismáticas, ¿no? En las pentecostales y todas aquellas que están mal. Y hemos dicho que en muchas iglesias en los Estados Unidos, cuando nuestro amado hermano que anda por allá predica en algunas de ellas, cuando llega el minuto 30, empieza el deseo de interrumpir y terminar la predicación. ¿Cuál es el resultado de esas bonitas iglesias? Pues están bonitas en infraestructura, están bonitas en cuanto a gente, van hasta de traje, se ven re bien, pero se están muriendo espiritualmente. Se está acabando la vida. No está la palabra avivando los corazones de ellos. Por eso es que el Señor está obrando en gracia en esta y en estas iglesias. Ahora, no es algo nuevo, es algo que ya también Pablo lo había advertido diciendo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quieren oír? Lo que hay en el deseo de su corazón, sus anhelos. ¿Dinero? Pues ahí están los profetas de la prosperidad. El evangelio social, aquellos que solamente se la pasan divirtiéndose en el nombre del Señor. En fin. Por eso lo importante de la exhortación del apóstol Pablo, no descuides. Entre tanto voy, ocúpate. Pero Pablo continúa exhortando a Timoteo diciendo ahora en el versículo 14, no solo ocúpate, ahora le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora el mandamiento que le está dando el apóstol Pablo es no descuides. Él debe ahora de tener, digamos, la buena y necesaria consecuencia de decir no descuides, es debes hacer un muy buen uso de los dones que Dios te ha dado, para decirlo de la manera positiva. Decíamos en un principio, Dios llamó a Timoteo, Dios lo designó como delegado apostólico y Dios mismo es el que lo capacita. Fue llamado como delegado apostólico, también fue capacitado para ejercitarlo con autoridad, y no solo para ejercitarlo con autoridad, el don, por decirlo, o los dones que recibió Timoteo incluía el evangelismo, la enseñanza, la predicación y el liderazgo. Todos estos aspectos son los que no debería de descuidar Timoteo. Si Timoteo rehusara, que no era el caso, pero si lo rehusara usar los dones que Dios le había dado, él estaba de alguna manera resistiendo a mostrar la gloria de Dios por medio de ellos. Recordemos que los dones que Dios nos ha dado, de acuerdo a Efesios 4:11, son para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Pero si alguien restringe usar los dones, en el caso de Timoteo, entonces estará diciendo, por un lado,
estará evitando que la gloria de Dios sea manifestada por el uso de ellos. Pablo le manda que los use de manera provechosa. Y apropiadamente. Y hay una exhortación con respecto al uso de los dones que debemos de tener presente. Y esto lo recordamos en la parábola de Mateo, la parábola de los talentos de Mateo en el capítulo 25. ¿Cuál fue el problema de aquella parábola? Recordamos que el Señor, el amo, le había dado talentos a un hombre para que los invirtiera, talentos a otro hombre y talentos a otro hombre. Pero el último, aquel que le había dado un solo talento, en lugar de haberlo utilizado, en lugar de haberlo invertido, como le dice el Señor, y darlo a los bancos para que él hubiera recibido su interés, dice que lo escondió debajo de una piedra y no hizo nada con él. Y entonces vemos que el amo estaba indignado justamente porque finalmente su dinero había sido desperdiciado. Ahora, cuando yo pienso el tema de los talentos, no solo pienso en Timoteo, pienso en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un don o nos ha dado muchos dones. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? Y yo meditaba entonces con respecto casi al desenlace de la parábola de Mateo 25, donde el Señor le dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo decía, wow, qué riesgoso es cuando alguien finalmente se acoraza y dice, no, sí Dios me ha dado, pero lo voy a retener. Y no lo voy a dar para lo cual Dios finalmente lo había dado. Eso que tienes te lo va a quitar el Señor. Y no solo te lo va a quitar, sino te va a decir, siervo malo y negligente. Pero por otro lado, qué esperanzador para muchos que tenemos muy poquitos. Yo diría a veces 1 o 2 talentos. Porque eso significa que Dios, si en nuestros límites y pocos dones nos esforzamos a ejercitarlos, el Señor, que hemos visto, prometerá añadirnos más y más dones. Y todo para la edificación de la iglesia y para la gloria del Señor. Así que debemos estar conscientes de los dones que hemos recibido, debemos de entender que no son como el talento de la parábola que estamos hablando, no podemos compararlos con oro o con plata, debemos de entender que los dones que uno recibe siendo cristiano son dones otorgados por el Espíritu Santo. Y si entonces son dones otorgados por el Espíritu Santo, debemos aprender a valorarlos, debemos aprender a utilizarlos apropiadamente. ¿Alguno tiene el don de consolar? Consuele. ¿Alguno posee el don de la exhortación? Exhorte. ¿Algún otro tiene el don de servicio? Sirva. ¿O alguno desempeña algún oficio o algún cargo de autoridad? Desarróllalo con solicitud. Estos son los medios, y este punto es básico, son medios que el Señor usa para servirle y honrarle. Aún, yo te diría con las palabras de David cuando hablamos de las ofrendas, de lo que de él recibimos, damos, es lo mismo de los dones que él nos da, es que nosotros le servimos y le podemos honrar. Estos dones no fueron ganados por nosotros mismos, han sido ganados por Cristo, él fue el que subió, el mismo que descendió es el mismo que subió y ha dado dones a los hombres. Estos dones los ganó Él, no solamente son para nuestro servicio, sino para el servicio y beneficio de otros. Y cuando estos dones se usan, entonces el cuerpo de Cristo madura, se desarrolla y crece saludablemente. De lo contrario, si no se usan, esto trae consecuencias y daño a la iglesia de Cristo. Por esta razón, Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Que por medio de esta exhortación podamos ser nosotros motivados para hacer lo que nos corresponde. Y una forma que nosotros podemos también mostrar la solicitud de guardar la unidad dentro de la iglesia es edificando a nuestro prójimo lo más que sea posible, lo más que esté a nuestro alcance. El que rehúsa hacerlo encontraba términos interesantes como un ladrón, porque finalmente no es tuyo y lo estás guardando. Dios te lo dio para utilizarlo en servicio y beneficio de su iglesia.
Insisto, no sea que a ti te diga el Señor, siervo malo y negligente. Pero por otro lado, si hemos recibido todos los dones de parte del Señor, eso significa que tampoco tenemos nada de qué gloriarnos. Es decir, que si Dios nos da un don, nos da 2, nos da 5, nos da 10, o te da el don de evangelista, y por ello el Señor trae a varios aquí a la iglesia, o te da el don para poder ministrar a los enfermos, que se me hace algo maravilloso, ¿verdad? No es algo que tú hayas desarrollado, sino es algo que viene de Dios. No es algo como para ser admirados y vistos por las personas, sino simplemente es para servir y mostrar y darle honra a Dios. Guardémonos de robarle un poquito de honor al Señor con respecto a estos dones. Ahora, dicho de paso, cuando alguien no hace el don que le corresponda, ¿qué pasa en la iglesia entonces? Alguien más lo tiene que hacer. Imagínate, si hay el don de servicio por el que sirve no quiere servir, alguien que tiene quizás el don de evangelista, ahora lo vas a atender sirviendo. Pero no solo sirviendo, lo vas a tener quizás yendo de compras por las cosas, o quizás arreglando el problema de que se cayó aquella, no sé cómo se llama, losita que se encuentra ahí arriba con lo de las cortinas. Porque al que le corresponde está sentado viendo a los demás sirviendo con sus propios dones. Y si no, pues el liderazgo se va a hacer cargo. Si eso no se hubiera arreglado, evidentemente uno hubiera dicho hay que resolverlo y hubiéramos tenido que invertir entonces tiempo en lo que otro debió haberlo hecho. Ojalá y quede claro el mensaje. Pero Pablo le dice que esos dones le habían sido dados mediante profecía. El llamado de Timoteo fue por medio de una revelación muy particular, muy especial de parte de Dios. Evidentemente era delegado apostólico, tenía un cargo muy, muy fuerte, muy arduo, tenía juventud, iba a tener que enfrentarse a aquellos hombres mayores. Así que esta tarea demandaba por un lado madurez, pero también era necesario que Timoteo tuviera la aprobación de Dios. Ahora, Timoteo y fue por una revelación muy especial, como lo hemos dicho. Pero ya hemos explicado claramente que hoy en día el llamado a pastor o anciano ya no es por una revelación especial o particular donde viene un ángel y le va a revelar a una persona que es pastor. No, ahora ya hemos dicho que la providencia de Dios orquesta todas las cosas, cualifica a las personas, añade virtudes y levanta a alguien que es llamado, y después de esto es confirmada por la iglesia por medio de la imposición de manos de los ancianos que formen parte de ella. En nuestro tiempo, continúa Pablo el pasaje del versículo 14 diciendo, no solamente fue por profecía, dice, sino con la imposición de manos del presbiterio. En aquellos tiempos, como ahora, seguimos también la tradición de la iglesia primitiva, todo aquel que había sido llamado para ejercer el oficio de anciano o obispo, venía entonces una pluralidad de pastores fieles que le imponían las manos. Pero es interesante a veces meditar un poquito la imposición de manos. Con la imposición de manos ellos testificaban que Dios iba a obrar poderosamente para ayudarle a realizar todas sus tareas. Y eso es lo que uno ora cuando uno, por ejemplo, si nos corresponde orar por los diáconos que el Señor va a levantar. Y entonces vamos a orar porque el Señor le dé espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de amor y que lo capacite para llevar correctamente su ministerio. Eso es lo que se lleva a cabo, obviamente confirmando los dones que Dios ha dado. Continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 15, una vez más, insistiendo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una vez más es importante que Timoteo sea muy diligente en enfocar sus esfuerzos
y su corazón en aquellas cosas que realmente son importantes y forman parte de su ministerio, particularmente lo que hemos venido describiendo en los 2 versículos anteriores. Este no es una tarea temporal por la forma en que Pablo lo está exhortando, diciendo permanece en ellas. Así que él debe de perseverar, no debe de claudicar, por lo cual es muy necesario que todos los pastores que predican la palabra deben de considerar continuamente, como lo veíamos también en el libro de los Hechos, la gran responsabilidad que se tiene por delante y evitar a toda costa llevar a cabo actividades que sean inútiles. Sin duda el apóstol tiene razón. Si nosotros nos ocupamos en esto, en lo otro y en aquello, pues creo que vamos a descuidar nuestras prioridades. Cuando es más importante enfocarnos, cuando es más importante predicar de la gracia de Dios que nos ha sido mostrada por medio de su Hijo Jesucristo, así como seguir dando y animando a nuestros hermanos a que sean fieles y que se entreguen enteramente a aquel que ha pagado un alto precio por su redención. Eso es en lo que debemos estar ocupándonos continuamente. Así que no hay tiempo para perder y no hay tiempo para distraerse. Dice Pablo a Timoteo, ¿cuál es el resultado? O bueno, la implicación, ¿cuál es el resultado de este esfuerzo perseverante? La respuesta la dice el mismo versículo. Hay un progreso que va a ser evidente para todos. Dice el texto, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay un progreso realmente para todos y cada uno de los que forman la iglesia de Dios. Cuando el ministro progresa, la consecuencia natural es que la congregación también crece en piedad y crece en fe. Como ministros entonces no podemos pensar que nosotros mismos no tenemos ya áreas en las cuales nosotros debamos también crecer, sino debemos continuar esforzándonos, aplicando el proverbio que dice, más la mano diligente enriquece. Es muy importante que nosotros continuemos esforzándonos. Ahora, Pablo concluye resumiendo lo que ha dicho ya con el siguiente versículo, diciendo, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo ya nos ha hablado que la iglesia primeramente debe de ser edificada por medio de la sana doctrina. Ya nos ha dicho una y otra vez que los pastores deben de ser y de dar un ejemplo irreprensible en su manera de vivir. Esta verdad no solo aplica para Timoteo, sino realmente es para todos y cada uno de los que están frente a la grey de Dios. Pero ahora nos da 2 principios muy importantes para los pastores. 2 principios importantes para los pastores. En primer lugar, los pastores deben de estar conscientes, una vez más, cuida de ti mismo, debes de estar consciente de la necesidad de llevar una vida santa, por un lado. En segundo lugar, deben de guiar y alimentar a la iglesia del Señor que les ha puesto como obispos. Y esto lo vemos, cuídate de ti mismo y de los que te oyen. Entonces, no es suficiente la lectura de las Escrituras, no es suficiente exponer y enseñar con fidelidad, no es suficiente aplicarlas aún para el beneficio de la iglesia. Nuestra vida debe de testificar que nos esforzamos en vivir íntegramente para que otros se esfuercen en seguir nuestro ejemplo. Esto nos va a llevar a ser cuidadosos en muchas de nuestras áreas que todavía tenemos que trabajar, ordenar y trabajar en muchas áreas de nuestras propias vidas. Si cada cristiano debe de andar como sabio y no como necio, porque los días son malos, sabiendo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuanto más los ministros de la palabra debemos aprender a vivir piadosamente en toda nuestra manera de vivir.
Debemos de tener continuamente presente, y es lo que quiere Pablo ahora, por eso está haciendo como el sello final de lo que quiere de un pastor. Debe de recordarnos que nosotros somos como esa luz que está sobre la mesa y que alumbra todo lo que está alrededor, y para que ellos puedan venir a esa luz y puedan ser iluminados por ella. No hablo de la luz de Cristo, hablo de la luz de la santidad que produce Cristo en el ministro. Pablo le dice una vez más en este pasaje que debe de perseverar en ello. Y nuevamente vemos el énfasis de que debe de ser constante y no debe de desmayar. No debe de desmayar. Y lo que vamos a cosechar van a ser dos cosas si no desmayamos. Número uno, le dice a Timoteo, te vas a salvar a ti mismo. Dice, y a los que te oyen. Para poder entender este texto, voy a dar un pequeño ejemplo que creo que va a servir para poder iluminarlo. Piensa en esto. Cuando tú estás compartiendo, por ejemplo, la mayoría de los que están aquí, o al menos de los que forman parte de la iglesia, de esta iglesia, y que comparten el evangelio, quizás en la Alameda, en el hospital, o igual cuando lo haces de manera personal, empiezas a hablarle del pecado, empiezas a hablarle de la ley, empiezas a hablarle de la ira de Dios, empiezas a hablarle de la gracia de Dios que solamente es en Cristo Jesús. En ese momento, tu preocupación personal, ¿cuál es? Sin duda alguna, que abra su entendimiento, que pueda entender estas verdades y que se salve. Eso es lo que traes en tu corazón, para eso le estás compartiendo el evangelio. Pero aún en esos momentos, mientras tú estás compartiendo el evangelio, tu propia alma está siendo bendecida. Y aún es algo que hemos escuchado continuamente con todos aquellos que van al evangelismo. Yo mismo soy edificado, yo mismo soy bendecido cuando empiezo a exponer el evangelio. De esta manera es lo que Pablo quiere transmitirle a Timoteo. Debe de perseverar en ello. De la misma manera, cuando el ministro cuida de su propia vida, de su propia espiritualidad, de su propia piedad, y cuida de ser fiel en la enseñanza de la palabra, va a ser también de gran bendición para la congregación. ¿Por qué? Porque también va a procurar la salvación de los perdidos, va a procurar la edificación de la iglesia. Y aquí queda claro, de acuerdo al texto, que puede llamar la atención cuando dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pues claro que no está hablando de que Él es la fuente de la salvación. Ellos en sí mismos nunca van a ser, o sea, el pastor o el predicador o el ministro nunca va a ser la fuente de la salvación. Solamente son instrumentos en manos de Dios para la salvación de los oyentes. Colaboradores también, como Pablo le llama a los corintios, o como aquel evangelista que dirigió al peregrino hacia la puerta estrecha. Eso seríamos realmente. Ahora, termino diciendo, al mismo tiempo, mientras ejercen fielmente las labores que Dios ha encomendado, cada ministro será bendecido, edificado, santificado y continuará sin desviarse hasta el final, hasta el día de la redención. Ahora, la realidad es que cuando uno sigue leyendo todo lo que demanda Timoteo, Pablo a Timoteo, sigue viendo uno la necesidad que tiene de Dios para seguir creciendo en esa santificación. Pero tenemos que dar gracias a Dios que Él no nos deja que esto sea llevado a cabo por nuestras propias fuerzas, a nuestra propia competencia para perseverar hasta el final. El Señor continuamente nos está dando de su gracia y de su aliento para seguir adelante. Y un ejemplo de ello, para poder perseverar, es la Santa Cena. Por medio de esta ordenanza, somos recordados que así como necesitamos continuamente cada uno de nosotros del alimento físico para que así se puedan mantener nuestros cuerpos, de la misma manera necesitamos alimentarnos, necesitamos depender de Cristo y de su gracia para el fortalecimiento de nuestras propias almas. No solamente necesitamos a Cristo para iniciar en la vida cristiana, necesitamos a Cristo para cada paso en nuestra vida cristiana. Y por medio de esta ordenanza, el Espíritu Santo nos aplica los beneficios que Cristo ya ha ganado por medio del Espíritu,
que Cristo ha comprado para que nosotros podamos crecer a la imagen de Cristo y podamos perseverar hasta el final. Amén.